cierra nuestro trabajo de investigación Malvinas, un lugar en el mundo o el lugar en el mundo. Realizamos una entrevista con el veterano de guerra José Luis Andino, que formaba parte del comando de la 10ª Brigada de la ciudad de La Plata. ¿Qué edad fuiste y por qué fuiste a la guerra de Malvinas? Bueno, primero buenas tardes. Les comento, en la época del año 80, 81 y antes, en el país existía lo que se denominaba el servicio militar obligatorio. Todos los hombres que llegaban a cumplir 18 años tenían la obligación de hacer el servicio militar. La forma de elegirlo, aquellos que les iba a tocar, lo que nosotros llamamos la colimba, era de la siguiente forma. Dentro de los 3 últimos números de cada documento, o sea, desde el 000 al 999, por Lotería Nacional se hacía un sorteo. Cada número, por ejemplo, 000, en un bolillero se hacía un sorteo y salía un número asignado, de 3 cifras también. Desde el 000 al 999 se salvaban o no hacían el servicio militar todos aquellos que fueran hasta el número 350 para abajo. Del número 350 para arriba, todos hacían el servicio militar. A mí me tocó el número, yo tengo el número de documento 045 y me tocó el 848, era imposible salvarme de hacer el servicio militar. Bueno, así es como voy al servicio militar, año 1981, marzo. Había en ese momento un sorteo entre la gente, entre todos los soldados, que elegíamos al mejor compañero. O sea, por mejor compañero, por mejor... o sea, todo lo que era lo mejor de esa persona, teníamos la posibilidad de votar todos y era el mejor compañero, como si fuera el mejor compañero de colegio, en este caso, de soldados. Ese compañero se iba, no hacía más el servicio militar. Así fue que creo que más o menos noviembre y diciembre, octubre y diciembre se fueron varios compañeros nuestros. Yo quedo hasta marzo del 82 e incluso al 2 de abril del 82 yo estaba haciendo servicio militar. Cuando el 2 de abril despertamos, 6 de la mañana, nos enteramos como todo el país que habíamos recuperado la ciudad. Así fue como empieza el conflicto y así es como nos enteramos nosotros. ¿Qué hacías en ese momento de tu vida? Bueno, yo no quise estudiar, un gran error de mi parte. Mis padres me habían dado la facilidad de poder estudiar, yo no quise y me dediqué a trabajar. Yo a los 14 años estaba trabajando y trabajé hasta que entré al servicio militar. ¿Cuál fue tu rol en la guerra de Malvinas? Bueno, yo era soldado, era lo que se llamaba fusilero, una persona que tiene un fusil, y nosotros en Malvinas estábamos a unos 10 kilómetros del puerto argentino, un cuartel que tenían los ingleses llamado Modibru, o conocido como Royal Marines. Estuve destinado desde que llegué hasta prácticamente que termina el conflicto en ese lugar, y el rol era estar cuidando ese sector. Nosotros nos mandaban a hacer pozos de zorro, que es el pozo de zorro, se hace un pozo a la altura de una persona, o sea, a la altura nuestra, hasta la altura de los hombros, el ancho de un hombro y de frente el ancho de 2 hombros, porque entraban 2 personas para... El primer trabajo que era hacer esas trincheras, ¿no? Porque era lo que nos iba a proteger el día de mañana si se suponía que iba a haber un conflicto. Hasta ese momento no había confirmado nada. Eso es lo que hacíamos durante el día, estar cavando la posición, arreglándola, camuflándola, que es el hecho de tapar la posición al mismo, ambientar al mismo, digamos, lo que tenés alrededor. Si es marrón, tratar de ponerle marrón, o sea, todo lo que tenés alrededor, hacer el techo de ese lugar para que donde pasaban aviones no distinguían de que había posición. ¿Tuviste que cazar para comer? No, si bien hemos pasado hambre, no he llegado a tener la posibilidad de ir a cazar, porque no es un lugar donde haya algo para cazar, es un lugar muy inhóspito. ¿Cómo pasaban su día a día en cuanto a la higiene y la alimentación? Bueno, la higiene estuvimos mucho tiempo sin tener higiene porque no teníamos facilidades. El agua potable es muy poca, prácticamente nada, es agua salada,
cosa de que lo vengo a vivir en un momento. Habían prendido una caldera para llevarnos a bañar, esto es una anécdota que nos pasa, y que uno no sabía cómo funcionaba esto. Nos metemos a bañar, estoy enjabonando, primer tema que se corta la caldera y empieza a salir agua fría. Estamos hablando de 20 grados bajo cero con agua fría. Yo todo enjabonado y pequeño detalle, agua salada con jabón, el jabón no sale, ni con agua, no sale. Así que fue terrorífico tener el jabón en el cuerpo y tratar de sacártelo con el agua, con el frío, fue una locura, así que era muy difícil mantener la higiene. Tuvimos mucho tiempo sin bañarnos, sin afeitarnos. ¿Tenías miedo de morir? Sí, más de una oportunidad. Nosotros en el cuartel donde estábamos hemos recibido bombardeos continuos en la parte naval y el miedo a morir era latente, principalmente los primeros días. ¿Mantenías comunicación con tu familia y tus afectos? ¿Cómo? La única forma de comunicación que tenía había carta, era estar escribiendo en los momentos de ocio, era estar escribiendo lo que podías, escribíamos mucho. ¿Te llegaron alimentos, ropa o cosas que te mandaban desde acá? Casi nada. Sí sé que llegaban a Malvinas, pero no al sector donde estábamos nosotros. ¿Tenías experiencia en armamento? Si no tenías, ¿les enseñaron? Bueno, lo que fue el servicio militar, como les explicaba todo el año, sí nos enseñaron a manejar un fusil, un arma corta. Un fusil es un FAL, que es un fusil automático liviano, es un fusil importante. Lo sabíamos manejar bastante bien, no te digo que éramos expertos, pero bueno, habíamos practicado. Yo agarraba, no yo todos, a un FAL o un arma corta, nos vendaban los ojos y la armaba y la desarmaba con los ojos vendados. Esto era una práctica que nos enseñaron prácticamente durante todo el año. ¿Cómo hacían para mantener el calor corporal? Difícil, no había forma. Era una temperatura demasiado baja, no podíamos prender fuego porque delatas la posición, o sea, le estás diciendo al enemigo estoy acá, entonces tenías que cuidar mucho el tema de tener un fueguito como para calentarnos. Dentro de las posiciones o los pozos de zorro, sí, a veces por ahí teníamos un fueguito, nos calentábamos un poquito las manos, principalmente tratar de hacer algo para tomar algo caliente, ¿no? Que era lo que nos podía a mantener un poquito, y sí lo que tratábamos de hacer era tomar mucho alcohol. Era comer chocolate y tomar alcohol. En bebidas fuertes siempre tratábamos de tener algo para una copita, no es que nos poníamos, pero siempre una copita nos tomábamos porque eso te daba el calor del cuerpo. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer allá? Y leía muchas cartas. En ese momento, chicos como ustedes hoy, escribían muchas cartas que les llamaban cartas al soldado. Le ponían cartas al soldado, escribían, se presentaban, escribían una carta, dándonos palabras de aliento, y las mandaban. Y allá, cuando llegaban las cartas, las repartían a todos los soldados, y yo agarraba siempre pirones de cartas y me ponía a leer y a contestar. He contestado muchísimas cartas, que era una forma de mantenernos despiertos, ¿no? De no estar con la cabeza pensando en lo que todo el día lo que estaba pasando, sino tener un poco de distracción y estar. ¿Cómo recordás a tus compañeros y si tenés alguna anécdota, si podés contárnosla? Bueno, hace prácticamente 15 años yo junté a todos los compañeros míos del comando de la 10ª Brigada. De los 110 que fuimos a Malvinas, fallecieron 2 compañeros nuestros. Uno, Carlos Mosto, por quien siempre hablo, que es de acá de Gualeguaychú, y Rodríguez Mario, que era de la ciudad de Temperley, en Buenos Aires. Bueno, siempre el recuerdo está en ellos, ¿no? Son los 2 por los cuales dieron la vida por nosotros. ¿Qué sentiste a la hora de volver? Al principio sentí mucha bronca primero por las pérdidas humanas por un lado, y me dolió mucho el haber perdido el conflicto. Es una carga que al principio nos costó mucho llevar.
Fue muy duro y tener que soportar la derrota, porque por ahí la derrota no dependía de nosotros como soldados, pero bueno, fue muy duro llevarla adelante. ¿Qué haces hoy de tu vida? Hoy trabajo, estoy dentro de una institución, una obra social que es el PAMI, donde trabajo para los abuelos, y a su vez trabajo para los veteranos de guerra porque nosotros cobramos una pensión y tenemos la obra social de PAMI, así que trabajo para los abuelos y para los veteranos de guerra. ¿Tuviste la oportunidad de ir de vuelta a Malvinas? Sí, en el año 2012 tuve la posibilidad de volver. Volví a recorrer y a conocer, porque en realidad en el 82 prácticamente no había conocido nada de Malvinas. A nosotros, así como llegamos el 16 de abril del 82 a Malvinas, al cuartel, hasta que no terminó el conflicto, fue llegar hasta ahí, terminó y volvernos. Yo no recorrí las islas, no conocía nada. ¿Y si hoy te diera la oportunidad de ir de vuelta, lo harías? Sí, sin pensar. ¿Por? Por amor. ¿Los reconocieron hoy a los veteranos? Hay un reconocimiento a medias. Hay reconocimientos por parte de la sociedad en algunos sectores y en otros sectores no. Por ahí no como nosotros hubiésemos deseado. ¿Te consideras un héroe? No. Héroes son los que están allá, yo no. ¿Desearías no haber ido? ¿Por qué? No, al contrario. Me hubiese quedado muy mal no haber participado del conflicto. A Malvinas, ¿te llevaste alguna pertenencia para recordar a alguien importante? ¿Alguna foto, una prenda? Sí, me llevé un reloj que me había regalado mi vieja, un reloj pulsera que lo perdí allá, pero es lo único que tenía de recuerdo. ¿Malvinas es una herida abierta en vos? Hoy no, lo fue durante muchos años. Yo creo que se termina de cerrar la herida en el 2012 cuando vuelvo. ¿Algún familiar fue con vos? ¿Algún hermano, primo, algún amigo tal vez? No hay en el momento del conflicto, me enteré tiempo después. ¿Estuviste internado? No, por suerte no.